Buenos días a todos. Les pido una disculpa por el atraso en tiempo, pero las circunstancias fueron desde el vuelo del doctor Carrasco de México, entonces ya estamos por iniciar. El doctor Carrasco nos va a hacer favor de presentar una extraordinaria ponencia sobre una persona verdaderamente ejemplar en la medicina mundial, y le voy a pedir al doctor Alejandro Perea que nos haga favor de dar una presentación del doctor Carrasco, en lo que se carga la presentación del doctor. ¿Pueden venir por la presentación? Gracias. Muy buenos días. Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros al doctor Antonio Carrasco, que es un distinguido cirujano de la Ciudad de México. Él fue de las primeras gentes que empezó con nutrición parenteral en este país, junto con el que fue su socio, el doctor Luis Isse, y su gran amigo. Fueron los que realmente iniciaron en este país lo que es la nutrición parenteral total. Y durante muchos años estuvo trabajando en ese sentido. Y quiero decirles que cuando la Sociedad Potosina de Cirugía se estableció aquí en San Luis Potosí, el primer congreso que hicimos fue precisamente sobre nutrición parenteral. Y nos acompañó el doctor Carrasco, el doctor Isse, Chucho Tapia, y Arenas. Y recuerdo que en esa ocasión el doctor Carrasco se iba a ir a Venezuela a un congreso de nutrición. Y iba a los 2-3 días, estábamos en la cena y nos invitó a todos a que lo acompañáramos al congreso. Y me dijo, oye, ¿tú no me acompañas a Venezuela? Le dije, ¿cuándo es la salida? Dijo, pasado mañana. Le dije, oye, qué falta de respeto. Entonces se apenó el doctor Carrasco. Me dice, perdón, ¿con cuánto tiempo de anticipación tengo que avisar? Le dije, con 2 horas. No necesito nada más. El doctor Carrasco fue presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, ha sido presidente de la Academia de Cirugía y actualmente está trabajando en la UNAM. Ha estado dedicado en los últimos años a la docencia. Es una persona muy apreciada en nuestro país y entre los cirujanos es difícil que apreciemos a alguien, pero el doctor Carrasco está entre esas personas que es muy apreciado a todos los niveles. Se lo ha ganado, muy trabajador, y desde hace varios años tenía el compromiso de darnos este libro aquí a la escuela, a la Facultad de Medicina de San Luis Potosí, y ahora lo cumple por diversas razones. Cuando estaba de presidente de la academia fue cuando nos ofreció este libro, y por razones que no vienen al caso, hasta el día de hoy se ha concretado esta situación, y nos va a hablar un poco sobre el libro y sobre la palafoxiana, si era eso, ¿verdad? Y le doy la bienvenida al doctor Carrasco nuevamente. Bienvenido a tu casa, Toño. Muy buenos días, doctor Cermeño. Muchas gracias por la amabilidad como director de esta institución. Sin duda las palabras de mi querido amigo el doctor Alejandro Perea. Déjenme comentarles que le dije 2 días antes y sí fue a Venezuela. Estuvo en ese congreso de FELAC con nosotros ahí en Venezuela. Es capaz de todo. Se sube a su avión y recorre el mundo. No, pero ese entusiasmo me permite a mí estar en esta institución, que no es un cumplido y tampoco hay hipérboles, pero todos estamos conscientes de la importancia de esta facultad en el ámbito nacional, que no es de hoy. Desde que yo era estudiante, que ya pasaron algunas décadas, la Universidad de San Luis Potosí tenía un lugar muy especial, la Facultad de Medicina.
muy especial en la calidad de sus alumnos. Y creo que se ha mantenido gracias a los directores que precedieron al doctor Cermeño, le han dado esa calidad. Mi presentación, no sé si ya está. Si es la del 2015, no vaya a salir la última que yo llevé, sí, es la del 2015. Muchas gracias. Para todos ustedes jóvenes a sus edades van a decir, primero, este viejito nos viene a hablar de hace 5 siglos. ¿De qué se trata? Bueno, primero no me siento viejito, pero lo soy, porque mis nietos me lo dicen. Me dicen, ¿cuánto tiempo vas a durar, abuelo? ¿Cuánto tiempo nos vas a durar? Pero vengo leyendo, le decía yo al doctor Cermeño, su director, un libro que acabo de comprar ahí precisamente en el aeropuerto de Oppenheimer, que dice Crear o Morir. Crear o Morir. Vamos a ver la historia, primero vamos a ver un libro histórico, sin duda, histórico dentro del contexto de la medicina. Pero segundo, vamos a ver unas vidas que se las voy a plasmar a ustedes. Esto lo he hecho en varias universidades, no de México, sino de Latinoamérica. Yo les voy a decir por qué. Y no he dejado que queden tranquilos ninguno de los que han escuchado la plática. Generalmente los que están despiertos, los que se duermen, pues se van a dormir. ¿Por qué? Porque nuestro interés en ustedes, mi interés en particular de estar aquí con ustedes, es motivarlos. Primero, que conozcan esta grandeza de este trabajo, y segunda es motivarlos en sus vidas. La creatividad es lo más importante en su vida. Y si quien piense que todo lo que está en la medicina ya está hecho, está fuera de todo lugar. Entonces vamos a hablar. Soy cirujano, tengo una neurona, déjenme ver dónde puse el indicador. Atrás de mí no tengo a nadie. Sí. Sí estaba, ya no sé dónde lo puse. Con la emoción. ¿Qué me hiciste, Alex? ¿Lo bajaste? ¿No? Sí, estaba arriba de la mesa. Yo traigo mi propio señalador. En verdad que yo también lo vi. ¿Ya ven cómo es una neurona y es motora? Yo también lo vi. Me voy a quitar hasta el saco y los pantalones para que vean que no los traigo yo. Acá está, acá está. Eso de estar chaparro no alcanza uno a ver acá, se tienen que parar puntitas. Bueno, muchas gracias. Este es el libro que ustedes están viendo acá. Este libro fue creado en 1543 por un joven de 28 años. Y de eso vamos a hablar hoy. Esa es una historia por demás singular. Este es el libro original. No se sabe con certeza cuántos existen. Lo único que sí se sabe es que no llegan a 10 libros originales. Y uno de ellos lo tenemos en México. ¿Cómo es que lo tenemos en México? ¿Cómo llegó a nuestro país? Déjenme contarles solo una historia. Cuando necesitábamos el dinero para hacer el facsimilar, le comenté al doctor Jesús Cumate, un hombre extraordinario de nuestro país, y lo hice ir a ver el libro. Él fue con mucho gusto. Un hombre japonés, muy sobrio en sus comentarios, y solamente lo escuché yo, pero es suficiente. Cuando se quitó los guantes de estar hojeando el libro, dije, lo tuve en mis manos, me puedo morir tranquilo. Todavía no se muere. Sigue dando luchas cuando ustedes lo vean, con una Parkinson severo, pero su expresión fue muy categórica de la importancia de ese libro. Cuando yo lo conocí, que supe que estaba el libro, nos dimos a la tarea, era presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, de tratar de que esto se compartiera con todos los jóvenes de México y de Latinoamérica. ¿Por qué eso? Porque este es el facsimilar y tiene ahí el nombre de alguien que ya vino a hablar de Vesalio, porque es el hombre más ilustre y quien más sabe de Vesalio, don Carlos Fernández del Castillo,
un ginecólogo que hoy, en el momento actual, no está tan bien en salud, pero un maestro fuera de serie para todos los que lo hemos conocido, y un experto en Vesalio. Él tiene el otro facsimilar, tiene todo lo que se ha escrito sobre Vesalio, y tiene razón de generar tal admiración por él. Les decía yo que este libro nos dimos a la tarea de intentar hacerlo a través de la Academia Mexicana de Cirugía, y esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero, ¿qué es la Academia? Esperamos algunos de ustedes tenerlos dentro de unos años, ya no me va a tocar verlo, pero verlos, algunos de ustedes, en la Academia Mexicana de Cirugía. Vamos a hablar de ese gran personaje que fue Juan de Palafox, que lo acaban de canonizar. ¿Y qué es la Biblioteca Palafoxiana? Jóvenes, estoy hablando de los jóvenes, ¿quiénes conocen Puebla? Puebla. Levanten la mano, por favor. Todos los de arriba, todos deben ser poblanos ese grupito, porque son los únicos, de acá abajo nadie. Y acá dos por acá. Bueno, igual que su ciudad, son patrimonio de la humanidad a través de la UNESCO. Vamos a hablar desde luego del gran personaje que fue Vesalio, para que cualquier reto que ustedes hayan encontrado, que se encuentren en su futuro, en su profesión, va a ser nada comparado con lo que él hizo en su momento. Los dos. Y vamos a hablar de, algo pasó, del libro sobre todo Humanus Corporis Fabrica. Primero hablemos de la Academia. La Academia fue fundada en 1933, somos órgano consultor del gobierno federal, y el presidente en su gestión es vocal titular del Consejo de Salubridad. ¿Qué significa eso? Que tenemos voz y voto para decir cómo se lucha por la educación y la salud de nuestro país. Este año estamos celebrando el 82º aniversario. ¿Dónde está ubicada la Academia? En la actualidad estamos constituidos por 354 miembros. Como ustedes ven, si hablamos que son 47 especialidades, pues somos muy pocos. Hemos entrado un promedio de 800 en los 82 años. El hombre necesita como primer requisito tener una próstata grande. Significa que ha pasado muchos años de su gestión y que ha tenido que trabajar. Tenemos académicos honorarios, eméritos, titulares, y lo dirijo hacia usted, hacia arriba, hacia allá, perfecto. Y tenemos también en el extranjero académicos honorarios correspondientes, gente de primer nivel, acaban de entrar 2 premios Nobel el año pasado con nosotros. Aquí no alcanzan a ver ustedes algunos letreros, pero está en rojo donde está la Biblioteca Palafoxiana. Debo decirles que hay mucha gente que va a la ciudad de Puebla y no conoce la Biblioteca Palafoxiana. Esta biblioteca tiene 53,000 volúmenes de libros del siglo XVI al XVIII. Es uno de los grandes tesoros de nuestro país, como van a ver, patrimonio de la humanidad cultural. Y está ahí junto a una de las catedrales más bellas, la más grande de nuestro país, en su tamaño, que es la Catedral de Puebla. Y esta es la entrada. Fue un arzobispado, fue escuela, ocupó muchos espacios dentro de la historia, y está en un segundo piso. Ahora es un área cultural, pero está en un segundo piso. Entonces uno dice, entra y dice, pues ¿dónde está la biblioteca? No la encuentro. Y está en un segundo piso. Y esta es la Biblioteca Palafoxiana. La biblioteca, como les decía, tiene 53,000 volúmenes que fueron generados en el siglo XVIII. Y ahí estaba ese libro que no se conocía hasta finales del siglo pasado, en 1998, se supo que estaba el libro. ¿Por qué? Porque todo el mundo la visitábamos y decían, qué bonito, los estantes son espectaculares, pero no se sabía qué libros había ahí. Resulta que en ese año hubo un terremoto en Puebla, se lesionó el edificio, y hace un momento que hablábamos de cómo se conservaba con su director, el doctor Cermeño, en el camino acá. Se lesionó el edificio y se buscó dinero para cuidar los libros, y entonces se empezaron a catalogar, se empezaron a encontrar varios incunables, entre ellos el libro más importante en la historia de la medicina. Y fue gracias a Juan de Palafox que los primeros 5,000 libros llegaron ahí. Juan de Palafox, cuya historia es extraordinaria,
extraordinaria, pues fue, como lo ven ustedes, un religioso, y voy a hablar unos minutos acerca de él. Curiosamente, Juan de Palafox nace de un idilio ilícito y ocasional entre don Jaime de Palafox y doña Aña de Casanate. Él era muy joven, ella era una señora de 35 años, él era un hombre de 20 y tantos años, 22, 23 años. Ubiquen todo en su vida, jóvenes, porque ahora que ven todo y que de todos están informados, ubiquen su vida en el siglo XVII. Ellos vivían en España, estaba la Inquisición, todo era proscrito, la religión era extremadamente dura en su momento para la gente. Ella decide tener a su hijo, pero no lo quiere. Y lo tiene, los vestidos eran amplios, nadie se da cuenta, se va a unos baños, y ahí nace, esos baños tenían una casa de descanso, la señora, su familia, y ahí nace, y lo rechaza, y lo deja a la orilla del río, no en el río como Moisés, a la orilla del río, lo recoge el sastre, y lo empieza a educar. Obviamente era un pueblo pequeño, como son los pueblos navarros, y todo el mundo supo que había un niño que lo habían abandonado y que lo habían recogido. Y así pasó sus primeros años Juan de Palafox, hasta que su madre sabe que dónde está. Luego tiene contacto con Jaime Palafox, que ya se había casado y era un marqués, el marqués de Ariza, y decide el marqués, ya casado con hijos pequeños, tomar a su hijo. Y de ahí lo educa en las cortes. ¿Y llega a qué? Llega a ser el capellán de María Ana de Austria, hermana de Felipe IV. Ubíquense también ahí, jóvenes. Felipe IV era descendiente de Carlos V, de Felipe II, y eran dueños de gran parte del mundo en su momento. Es un hombre muy ilustrado, habla varios idiomas, lee constantemente, y siendo capellán, el rey Felipe IV le pide que venga a México, porque, oigan esto, que es muy claro, el virrey en ese momento era un truán, se robaba todo. ¿Dónde hemos oído eso? Era un corrupto. Las órdenes religiosas eran corruptas y no pagaban al rey todo lo que se merecía. Entonces él le da orden al rey para que al virrey lo enjuicie y lo mate. Obviamente Juan de Palafox nada más lo enjuicia, lo hace que se regrese y le pide al rey que no lo mate. Se le pasó de bueno, porque al que le mandan resulta igual. Pero el rey le pide que sea también virrey de todo lo que era en ese momento México, que ustedes lo están viendo, o sea, la Nueva España. Ustedes lo están viendo en sus imágenes, que era toda esta gran extensión, que siempre me dolerá que nos quitaron los gringos. Espero que no haya ningún gringo acá, y si no, de todas maneras nos los quitaron. Y él no acepta ser virrey y se queda como obispo. Pero entonces, ¿qué hizo? Construye escuelas religiosas, obviamente. Estuvo solo 8 años. Construye varias escuelas religiosas y termina uno de los monumentos más grandes que tenemos en nuestro país, que es la Catedral de Puebla. En verdad llevaba 100 años sin poderse terminar y él la construye. Pero construye otro tesoro, la Biblioteca Palafoxiana. Este era el seminario palafoxiano, donde él, sin Amazon jóvenes, pide 5,000 libros que va escogiendo. Y ojo, uno de los libros que pide es precisamente Humanis Corporis Fabrica, el libro de Andrea Vesalio. A los 8 años, los jesuitas, Condición Humana, lo atacan. Obviamente el nuevo virrey es corrupto y también lo atacan y tiene que huir porque lo iban a linchar. Tiene que huir escondido entre ropa, como salió el bandido de la cárcel, escondido entre la ropa para que no lo lincharan. Y el rey se lo lleva nuevamente a España. Y nosotros perdemos a un gran hombre que había hecho grandes cosas aquí, que pudo, en los años que le quedaron, seguir trabajando por México. Curiosamente, los libros de los jesuitas que lo expulsaron, cuando ellos fueron expulsados, todos los libros de los jesuitas están aquí. Jóvenes, siempre piensen en las cosas. ¿Por qué estos libros no fueron destruidos en alguna época? La mayoría eran religiosos. ¿Por qué no fueron destruidos en la Reforma,
cuando hubo esa lucha entre la religión y el gobierno, en la Revolución Mexicana, en la Guerra de los Cristeros. Hubo momentos históricos de nuestro país en los que pudieron haberse destruidos todos estos libros. Bendita ignorancia. No se sabía que había ahí. Se sabía que eran libros religiosos, pero no con mucha certeza. Ese fue Palafox. Entre todas sus cosas, pedía los libros al rey para que fueran enviados a su biblioteca. Y también de las cosas extraordinarias que hizo fue que nombró a la biblioteca antes de irse para que no pasara a manos de alguien. Igual por eso traigo yo el libro, para que quede en la escuela y no esté en manos de alguien, no digo quién, pero cualquiera puede tenerlo, y que sea un patrimonio para la Facultad de Medicina. La nombra la primera escuela pública de América, Palafox, antes de irse. Y obviamente, pues ya nadie podía meterle las manos a eso. Y así fue como ha perdurado hasta nuestros días. Ese fue Palafox. La biblioteca tiene obviamente en varios idiomas, algunos como el caldeo, pues que ya no sé que se use. Su estantería es preciosa. Y aquí hay algunos de los incunables, le tenemos puesto a uno de ellos el ojo ya. ¿Y por qué les decía yo que tenía que venir a las universidades? Cuando fui presidente de la academia hicimos una colección que se llamó Colección Platino, que fueron 14 libros que distribuimos en todas las escuelas de medicina de 400 universidades de América Latina y de México. Y le demostré a la Fundación Banamex que las habíamos distribuido, y en base a eso y a un gran esfuerzo nos pagaron la edición de este libro que costó unos millones el poderlo hacer. Pelearme que lo editaran en España porque lo querían mandar a editar en China. Total, una serie de circunstancias. Ahora el libro ya ganó un premio nacional se llama García Cubas, como el mejor libro que fue editado hace 3 años, que fue cuando terminamos con esto. Nos llevó 5 años tener este libro, pero eso es poco para lo que vale el libro. Lo hemos llevado ya a otras universidades de otros países, y yo tengo ese compromiso para que Banamex me vuelva a pagar otro libro y podamos seguir adelante. Un pequeño brinco hacia atrás, jóvenes. La Universidad de Padua, en Italia. Este mapa que ustedes están viendo, que obviamente no lo alcanzan a distinguir ahí, está demostrando todas las universidades que surgieron en el siglo XIII. Una de ellas, la Universidad de Padua. Esta Universidad de Padua tuvo como origen, fundada, escuchen esto, porque aquí empieza su posición, en 1222, por un numeroso grupo de estudiantes y profesores que abandonaron la Universidad de Bolonia porque buscaban un espacio para tener mayor libertad académica. Esto hace a la Universidad de Padua por siglos una de las universidades más importantes, y en la medicina, sin duda, la más importante en su momento. Este año pasado tuve la oportunidad de estar ahí. Para mí fue algo muy, créanme, muy intenso, que fuera una manzana, que es esta, la que hubiera dado a tantos personajes. Es conocida la universidad por la medicina, por la astronomía, por la filosofía, por las leyes, y todo esto se debió a algo que es muy importante, jóvenes. Siempre le he dicho a todo mundo, el hombre nace con 2 privilegios cuando nace, y no todos con uno de ellos, la salud y la libertad. Y esto le permitió hacer una de las grandes desarrolladoras del intelecto por siglos en la universidad. Y si no, como muestra un botón, bien, miren quiénes estudiaron ahí. Copérnico, estoy seguro que todos saben qué hizo Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, William Harvey, que después del descubrimiento del libro de él hizo el descubrimiento de la circulación, Morgani, que también ustedes lo han escuchado, Silvio, Acueducto de Silvio, y podría ir mencionando muchos en la medicina que fueron. Hoy vamos a hablar de Vesalio, para ya entrar a nuestro tema. Nació el 31 de diciembre de 514 en Bruselas. Era Flandes en su momento. Eso era parte de lo que correspondía al reino de España. Si ustedes recuerdan, Carlos V ni siquiera hablaba español. Carlos V nunca habló español, aunque era el rey de España.
Desde su casa él veía cómo dejaban colgados, ahora como tristemente y célebre hicieron en los últimos años todo el narcotráfico, colgada a la gente, pero ellos sí los dejaban como una forma de escarmiento para la gente. ¿Y qué hacía este niño? Se iba a ver los músculos, se iba a ver cómo estaban distribuidos los huesos. Esto era interesante, era un niño. Asistió a la escuela a hablar de trivium, gramática, lógica, retórica, estudió griego, estudió árabe, estudió varios idiomas. Hoy tristemente nosotros ni siquiera sabemos hablar el español. No, güey, sí, güey. Hola, güey. ¿Cómo estás? Es lo único que decimos en las expresiones actuales. Este hombre, y les voy a decir por qué fue importante eso de lo que estudió de latín, griego y hebreo, porque este libro está escrito en latín. Después de pasar 5 años, se va a la Escuela de Medicina de París. Y él se iba a los cementerios. A ustedes ya no les tocó, y estoy seguramente que a Alejandro tampoco, porque está muy joven aquí. Pero a mí sí me tocó tener mi caja de huesos debajo de mi cama, con los que yo estudiaba, que a su vez me los donó un alumno de 3er año de la escuela. Y en esos huesos de humanos estudiábamos. Hoy si le ven a ustedes el hueso más pequeño, saben que es de humano, se va uno a la cárcel. Automático le pasó, con un temporal le pasó a un otorrino que se le ocurrió decir que era de humano cuando lo detuvieron por el tráfico, por un error, y se fue a la cárcel. Y hubo que sacarlo y convencerlos a todos que era para enseñar ese hueso temporal. Bueno, pues él se iba a ver los huesos y estudiarlos. Jóvenes, vayan tomando nota de todo esto. Vesalio, si ustedes anotan la vida, tenía 21 años, se pelean Carlos V y Francisco I de Francia en su momento, y él se tiene que regresar a su tierra, y ahí traduce 9 libros de la cultura árabe, 9 libros los traduce al latín. Eso es el principal tratado que había en su momento de educación. Después viene, ya terminado todo, viene a la Escuela de Medicina de Padua, que se llamaba Bo, por el buey, no sé, por su símbolo que tenía, y ahí ocupó la cátedra de cirugía y de anatomía. Vesalio tenía para ese entonces 25 años de edad. 25 años de edad. Vesalio estaba convencido que hasta ese momento, es Bovis Magnifico, el buey magnífico, es el hospicio donde enseñaba, estaba convencido que la anatomía no era como la describían. Galeno en el siglo II, un gran cirujano griego que trabajó en Roma con los gladiadores y que sabía muy bien la anatomía, él a que había impuesto con sus libros de Galeno lo que era la anatomía fíjense bien, durante 13 siglos, porque los cadáveres no podían ser estudiados, 13 siglos, 14 siglos, era la escuela de Galeno, y esta universidad era galénica. Y cuando este jovencito empezó a decir que las cosas no eran como Galeno decía, ¿qué le pasó? Ahí es donde daba clases, en este espacio tan hermoso que ustedes están viendo, ahí enseñaba, y muchas otras cosas que hizo Vesalio. ¿Y qué creen que le hicieron? Lo corrieron de la universidad, por estar en contra de las tesis de Galeno. Un año, él era un buen cirujano, y el juez, que era Marco Antonio Costarini, que ven ahí anunciado, le autoriza a disecar los cuerpos de malhechores durante un año. Y él empieza a hacer sus dibujos y a tomar nota. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros como mexicanos si nos dan un año? A ver, jóvenes, a los 11 meses nos empezamos a preocupar. Y 15 días antes de que falte empezamos a trabajar para ver si aprovechamos lo que nos dieron de oportunidad. Es que este libro que estoy leyendo precisamente que les decía de Oppenheimer hace un momento, él es un preocupado es argentino y ahora radica en Estados Unidos, pero aquí en México le salvaron la vida
con una perforación de un bulbo gástrico, y es un hombre que ama a Latinoamérica, pero muy obvio, no estamos preparados para ser gente de buscar nuestros objetivos. Hay gente que lo hace, pero no todo. Ella empieza a hacer sus dibujos. Esto también quiero que lo tomen en cuenta cuando estamos de ociosos y todo nos da flojera. Hoy venía escuchando a 3 jóvenes ahí. ¡Ay, qué horror! Ya llevamos 5 minutos sentados en el camión. Estábamos esperando a un chavo que llegó tarde. Ya era fastidioso. Se sube al avión. ¿Qué frío hace? No hacía frío. Entonces cuando uno ya dice a una mujer, y cuando bajamos otra cosa, dije, esta mujer, ni para tenerla de junto nunca en la vida. Además que estaba muy gordita. ¿Por qué? Porque nos quejamos de todo, jóvenes. Nos quejamos de todo y tenemos todo. Ahora ustedes nada más, como me dice un muchacho cuando le pregunto algo, ay doctor, no se moleste, pero yo tengo un amigo muy bueno que se llama Google, que me dice todo lo que usted me pregunta. Sí, tenemos toda la mano. Pues ¿saben qué hacía este? Sus dibujos que van a ver ahora, que quiero que nunca se les olvide, fueron hechos en maderas de roble, y ahí con un buril rayando, y van a ver el espectáculo que sigue adelante. Fue ayudado por alguien muy famoso. En su momento era ayudante de Tiziano y no era tan famoso, Jan Stephanus Calcar. De ahí viene la palabra calcar, jóvenes, porque todos esos dibujos que hicieron eran al revés. Imagínense las dificultades. Ahora quiero que piensen, pero por favor, piensen. Usen las neuronas. Ustedes tienen más que la mía, que es motora. Y piensen en eso. Él hizo 6 libros extraordinarios. El primero, ¿saben qué le pasó? Se lo robaron. ¿Dónde han oído eso? Entonces, antes de que le robaran parte más de su obra, él decide ponerse a trabajar y terminar sus libros. Estos libros, este es el libro, 700 y pico de páginas, donde están, el libro está con todo repujado, trabajado. Él también pensó en enviarlo al lugar más importante, ya que había terminado su libro. Tenía 28 años de edad, 27, estaba por cumplir 28 años de edad cuando terminó su libro. ¿Qué edades tienen, jóvenes? Les quedan pocos años para llegar a los 28 y tener un libro de esta calidad. Así tómense sus retos en la vida. Tomen sus retos en la vida, abran los ojos y vean para adelante. Un ejemplo les voy a dar fuera de eso y en su propio mundo. Todo el mundo usa WhatsApp. ¿Saben quién lo hizo? A alguno de ustedes que me diga quién hizo el WhatsApp. Se los dejo de tarea. Lo importante es que Facebook se lo ofreció, el que hizo eso se los dejo, Akron se llama. Se lo llevó a Facebook y Facebook no le dio, fue a buscar chamba a Facebook y no le dieron chamba. Entonces él se salió y siguió con su trabajo y siguió haciendo sus cosas. ¿Saben en cuánto dinero les compró Facebook el WhatsApp? $1,540 millones a ese chavito que generó el WhatsApp. Eso le costó a Facebook no haber ¿cómo le llaman? Al que lo entrevistó, no haber identificado a este hombre. Lo mismo con él. ¿Qué hizo él? Lo mandó al mejor editor. Y el mejor editor era en ese momento Juan Oporino. Le dijo, te encargo mi libro, que no se lo vayan a volar, y lo quiero de calidad. A ver, otra vez, jóvenes. El libro fue encuadernado y se terminó su publicación el 1 de agosto de 1543. Les traigo esta imagen de este mapa para que ustedes vean la distancia entre un espacio y otro. ¿Sí lo ven ahí? Son 600 kilómetros, ¿pero de qué? ¿Qué está en medio de esos 600 kilómetros? Los Alpes. Piensen en cada madera de estas, que eran 700 maderas, porque el libro está, ahora lo van a ver. Piensen cómo las tablas fueron transportadas en burros o en animales por los Alpes para llegar a Basilea. ¿Por qué lo mandó hasta allá? 2 razones. Padua no creía en él. Segundo, ese era el mejor editor. Así tuve que suplicar, 2 años me tardé en que se va a China con los editores de Banamex. Por favor, España,
España. Y se editó finalmente en España. 2 años me costó frenarlos para que no lo mandaran a China. No es que estén malas publicaciones de China, pero la mejor era esa, y él hizo lo mismo. Y esos kilómetros fueron de desplazamiento de sus tablas, de esas famosas tablas donde estaba el libro. Todo eso, jóvenes, recuérdenlo. El libro, ya entrando en materia, fue dedicado a Carlos V. La primera página la van a ver ahora que se los entregue. Y ojalá, maestro, que ese libro esté en un estante y les paguen las páginas, para que no esté guardado en una biblioteca. Porque cada dibujo es un portento, y si no, ustedes me lo van a decir. Mi pasión es la música, mi pasión es la pintura, y esto es un espectáculo. Además tiene letras capitulares como la que están viendo ahí. Yo no sé si para ustedes alcance a ver bien, no es la mejor imagen, pero en esta página existen 80 personajes. Y sé que son 80 porque en el 75 aniversario de la Academia mandé a hacer una medalla con los 80 personajes, y el artesano que hizo esto, un maestro, me dijo: oye, Toño, son 80 personajes en esta imagen. Donde está Vesalio enseñando su clase de anatomía, no se ve muy bien, la veo muy pixeleada desde aquí, y en ella están sus enemigos sentados atrás, criticando todavía a Vesalio, Silvio, Morgani y otros que fueron sus críticos más severos y que lo corrieron de la Universidad de Padua, y a todos los pintó en ese cuadro. Pero quiero que vean todos estos cuadros. Este es el escudo conmemorativo de Vesalio, de la familia de Vesalio, donde se dice que él es de Bruselas, y este es parte de la clase de anatomía. Y abajo van a ver los cerdos, tendrán que verlo con mucho cuidado, si no esto sucedería como cuando lo llevan a un museo, y va el guía y le dicen: este es un Miguel Ángel, este es un Da Vinci, y este es un... y ahí va iba a decir la manada, pero es la verdad, ahí vamos todos, y nadie regresa a ver ni el David, ni el Da Vinci, ni nada. Lo mismo con este libro. Si ustedes se adentran en cada una de las imágenes, van a ver cosas espectaculares. Él puso ahí a los animales, porque el problema de Galeno, ¿cuál fue? Galeno tenía... y los humanos somos kafkianos. Los romanos metían a los cristianos a que se lo comían los animales, pero estaba prohibido tocar los cadáveres. Sí, los pueden destazar, pero no los pueden tocar. Los pueden destazar en vivo, pero no en muerto. Entonces Galeno no pudo estudiar cadáveres. Por supuesto que era un gran cirujano y por supuesto que sabía anatomía. Entonces hizo una anatomía comparativa. Estudió en animales, en monos y en otros animales. El libro está descrito como hasta la hora, la historia, ustedes lo saben bien. Seguimos estudiando el sistema óseo, el muscular, el vascular, el nervioso en nuestras clases de anatomía. Pues esto viene desde Galeno en el siglo II, hace 20 siglos, casi 20 siglos. Lamentablemente desde aquí se pixelean mucho ya las imágenes, está muy lejos nuestra cámara. No sé si se pueda corregir, pero yo creo que no. Pero las letras capitulares, vamos al primer libro. Vean ustedes esto. ¿No les parece un portento? Hecho en una tabla de madera con un buril, pero también un portento de anatomía, del conocimiento de la anatomía. Este condenado de Vesalio es el culpable de que nos reprobaran en anatomía, porque cada uno de los orificios está descrito en el libro en latín. Cada uno de los orificios dice que se inserta y que no se inserta ahí. No crean que mucho lo cambiaron a la época actual. Todo desde Vesalio estaba, pero vean el portento como dibujos. Aunque sean un cráneo, yo lo tendría en mi casa, por supuesto que lo tendría en mi casa si pudiera tener un original de estos. La descripción de la mano. Y así nos vamos a ir ya para terminar. Quiero destacar algo muy importante. En esa época la pintura era hierática. Todos los pintores, bueno, ya empezaba el Renacimiento, pero eran firmes, derechos. No había movimiento. Y en cambio vean Vesalio cómo nos pinta al cuerpo humano para enseñarnos para qué sirve el cuerpo humano. Esto es sensacional, jóvenes, piensen en eso, piensen, eso es lo único que les pido. Y que no se les olvide que
Que no se les olvide de aquí en adelante cada una de las clases que les enseñan y piensen, ¿para qué me va a servir? No piensen, no me va a servir esto de nada. Eso es mentira. Todo lo que aprendemos nos sirve para algo. Todo. Hasta lo que platica uno con el señor, sin ser peyorativo, que está en la calle cuidando unos carros, o con el señor que nos está lustrando los zapatos. Todos tienen algo que enseñarnos. La vida es un cúmulo de enseñanzas. Vean cómo nos acomoda el cuerpo de tal manera que nosotros podamos ver que hay movimiento, que la columna es flexible. Esto es lo que él nos quería decir. Por supuesto que tuvo predecesores. También decir, yo soy único en la vida, que oye uno mucha gente. Si no operan como yo, no saben operar. Si no hacen como yo, están fuera de lugar. Eso es falso y es absurdo, y no es uno mismo. Él tuvo dos grandes maestros dentro de ello y pudo haber tenido más. Alberto Durero, alemán, aunque su nombre diga Durero, alemán, y desde luego el genio también de la humanidad, Leonardo da Vinci, fueron sus predecesores, y seguramente en sus trabajos también aprendió mucho. Qué pena que se vean tan pixeleadas, cuando menos en esta yo la veo así de pixeleada, así algo voy a tener que hacer. El libro segundo tiene 87 páginas, pero como a todos lo que nos impresionan son los músculos, este es el libro que más nos impresiona. Y aquí vean ustedes qué manera de enseñarnos el cuerpo humano. Y al profesor, que no me acuerdo, al profesor Escalante, al doctor Escalante, le diría, ¿qué le falla de músculos a este cuerpo? Y fue nada más el hecho de observación. A ver, jóvenes, cuando hizo este libro, otra que les voy a poner, que no está en los libros, pero yo me la imagino. Cuando veo algo que se hizo en otra época cultural, y por eso me fascina, en mi casa damos pláticas de arte hace 25 años. Estas personas, él trabajó a escondidas. En el verano a 37 grados con humedad. En el invierno helándose y con días de 4 o 5 horas. ¿Cuántos cadáveres manejó? Además no había congeladores. ¿Cuántos cadáveres manejó? ¿Qué condiciones tuvo que soportar para podernos dar esto a la humanidad a través de la historia? Por eso es la grandeza de este libro y la perfección en su trabajo. Vean los dibujos, recuerden siempre, lo hacía en buril, con un buril y al revés. ¿Cuántas tablas echó a perder? Este es Galeno, otro gran cirujano, y perdón, pero ni modo. No sé si hay otra especialidad más importante, pero bueno, ya se fue nuestro oftalmólogo, su director, pero pues el doctor Perea y yo somos cirujanos, y Galeno y Vesalio eran cirujanos. Esto es lo que, las partes de las diferencias del cuerpo que encontró con Galeno. 200 puntos diferentes encontró él a lo que Galeno en su momento decía. Y eso fue lo que motivó que lo corrieran. Pero lo importante, jóvenes, es que lo corran a uno de un lugar. A mí me han corrido de varios, y se lo digo en buenos términos. Y me han bloqueado. Y tengo mis enemigos muy íntimos, como decía don Clemente Robles. Muy íntimos. Pero eso no debe obstaculizar para que uno siga moviendo los pies, como en el fútbol americano. La vida es mover los pies hasta que uno se muera. En su disección siempre había paisajes atrás. Si yo pongo como dibujante un dibujo sin nada atrás, no va a ser tan atractivo para alguien que lo esté viendo. A pesar de que estoy gritando, ya hay varios dormidos. Y es que han tenido guardias, tienen hijos, tienen familia, tienen niños. Oh, qué vida tan terrible llevan como estudiantes de medicina. Vienen del antro, jóvenes, por eso fue viernes, porque si los tomo el lunes, están todos crudos. En los escenarios estaban a 10 kilómetros y de ahí venía la pintura que ponían atrás. Vesalio era un gran dibujante. Miren, tengo un hijo artista y es médico. Me dice, papá, para demostrar esto, cargar el cuerpo, colgar el cuerpo y enseñarlo, esto es una verdadera proeza. Este dibujo que ustedes están viendo. Observen que lo único que nos quiere enseñar es el diafragma, los psoas. Y para eso lo pone en esta posición, para que nos pueda enseñar eso. Era un hombre con una bondad, con un deseo de enseñar que no tenía
límites y tenía 27 años. El libro tercero es otro espectáculo, porque ¿cuántos cuerpos tuvo que haber disecado para hacer esto? Que tiene errores, sin duda, hay demasiadas arterias, pero ¿cuántos cuerpos tuvo que haber disecado para hacer esto? Observen esto. ¿No les parece sensacional? Y ahora que veamos los órganos, y van a ver. El libro cuarto, acerca de los nervios. Vean esto. ¿Está lejos de la realidad? Ahí vemos al mediano, el cubital, el radial. Ahí vemos, ¿está lejos de la realidad? Yo sé que están pensando, por culpa de este mendigo nos están reprobando en anatomía. ¡Qué espectáculo! Por eso es el libro tan importante, porque de ahí parte la medicina científica, de sus conceptos, de su manera de ser. Observen esto, del tubo digestivo, del cerebro, lo que parten. Todavía seguimos siendo tan primitivos que cuando uno oye algunas consejas de médicos, como de decir que el H1N1 lo inventó el gobierno para que pudiera hacer política y tonterías de ese tipo, entre médicos. Y el libro quinto, que es de los órganos de la nutrición, que es a lo que nos dedicamos, ¿ya vieron el dibujo? Vean la precisión de arterias, vean la precisión de los órganos. ¿Cuántos cuerpos trabajó para brindarnos estos dibujos? ¿Qué calidad de dibujo tiene? Eso es un verdadero espectáculo. El aparato génito urinario y reproductor también es un portento de lo que él conocía, que ya sabía cuáles eran las funciones de cada uno de estos, de cada una de estas partes de nuestro cuerpo. Cambió la medicina, sin duda. El tórax, los dibujos del tórax me parecen espectaculares. El que está aquí me parece sensacional cómo presentar al tórax para enseñarnos cuáles son. Las letras capitulares en cada uno de los libros, los grabados. Observen todo lo que tuvo que hacer. ¿Cuántos cuerpos hemos visto ya diferentes en este momento? Que él trabajó, la esternotomía salvaje que todavía seguimos haciendo para operar cirugía de corazón, pues ahí la tienen ustedes. Los pulmones, la tráquea, ¿no les parece un espectáculo? En un chavo de 26, 27 años, el conocimiento que tenía acumulado en ese momento este joven. Y el cerebro, cada dibujo del cerebro es verdaderamente espectacular. He estado con neurocirujanos muy prestigiados, jóvenes también, muy prestigiados, que me dicen, esto es una maravilla. Vean cómo nos trata de enseñar el cerebro aquí, sin quitar la esencia de que es un ser humano el que tiene disecando. Esto es sensacional. Verdaderamente este es para mí de los mejores que hay. Y como dice los neurocirujanos, totalmente apegado a la realidad de lo que es. Y cada una de las circunvoluciones, por la distancia tal vez no los vean, pero tienen letras, pequeñas letras que vemos aquí, que nos marcan lo que para él significaba cada uno de los espacios, cada uno de los elementos que constituyen nuestro organismo. Son 700 y pico de páginas en latín. Vean esto. Maestro, una belleza sin igual, sin igual. ¿Qué pasó con él? Primer acierto, y hay que hacerlo así. ¿A quién creen que se lo regaló? A Carlos V. ¿A quién se lo dedicó? A Carlos V. El emperador que decía, en mis reinos no se mete el sol, porque fue de él. Se lo han puesto a otras personas, pero fue de él. Tenía en el Oriente, tenía en África, tenía en todas partes tierras, y desde luego toda América le pertenecía, a excepción de Brasil, le pertenecía él a su momento. Entonces a él se lo dona, a él se lo dedica, y Carlos V se da cuenta de la calidad de médico, y ¿qué creen que hizo con él?
pues se lo llevó de médico a su tierra. ¿Y qué le pasó a la medicina? Perdimos a un gran científico. Se lo lleva de médico de la corte. Lo siguen atacando. Después Carlos V le dice, ya acabaste, ten tu dinero, con esto vas a vivir, adiós. Pero Felipe II, ¿esto dónde lo han visto? ¿Quién pintó a este cuadro? Alguno de los jóvenes que me diga. Y digo a los jóvenes para no ventanear a sus profesores. ¿Quién pintó este cuadro? ¿Quién ha ido a España de los jóvenes? Todavía no han salido. La medicina les va a dar la oportunidad de hacer muchas cosas, aunque uno tenga dinero. Así me pasó a mí. Yo nunca he tenido números negros, siempre han sido rojos, pero la medicina nos ha permitido. Velázquez, está la familia Velázquez, recuerden las Meninas, es la familia de Felipe II. Pues este señor, que era el hijo de Carlos V, le dice, oye, no te vas, te quedas conmigo también de médico de mi familia. Y se quedó otros 15 años con Felipe II. ¿Qué pasa después? Y ya estoy acabando con esto. Vesalio sigue siendo atacado y quema sus manuscritos, atacado por los científicos, entre comillas, y quema sus manuscritos, no las tablas, quema sus manuscritos. Pero después reflexiona y hace una nueva edición. De esa nueva edición sí hay como 30 y tantos libros en el mundo, distribuidos en el mundo, que fue publicada en 1555. Perdón, ya me brinqué otras por estar apretando mucho. Aquí vamos. ¿Qué pasó con esas tablas? Fueron atribuidas a Tiziano. Era el alumno, pero si ustedes ven los cuadros de Tiziano, son tan grandes que no lo puede hacer una sola persona. Hay que ir a Venecia y ver los cuadros de Tiziano y no los puede hacer una sola persona. Entonces Cálcar fue el que los hizo, pero se los atribuyeron a Tiziano. Y desaparecieron por siglos, porque aquí midan las distancias, jóvenes, de 1543. En 1883 aparecen las tablas. Y viene la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente existían todavía en la Segunda Guerra Mundial 200 y pico de tablas, 227. Son quemadas con el bombardeo Múnich. Múnich fue una de las ciudades más bombardeadas de Alemania. Era la parte bávara, de donde se supone que había salido Hitler, la capital de Bavaria, y por eso fue bombardeada con una hazaña brutal. Y si ahora vamos, para eso es otro ejemplo de vida, jóvenes. Si hoy vamos a Múnich, vamos a ver una ciudad espectacular. Parece que no pasó nada en la Segunda Guerra Mundial, todo reconstruido. Bueno, pues ahí fueron bombardeados, pero estas eran maderas, y estas sí se prendió fuego, y fueron quemadas y desaparecieron. De ahí todavía más el tesoro que tenemos en México. William Osler y Javier Cushing se dedicaron a coleccionar este libro y ellos tienen 6 ediciones en la Universidad de Yale, donde eran profesores. Estas 6 ediciones fueron porque ellos estaban convencidos que este era el libro más importante en la historia de la medicina, y yo creo que no exageran. Yo me he dedicado al enfermo grave, a estudiar metabolismo, como lo mencionaron, a su momento lo mencionó el doctor Perea, y este es un libro que de ahí partió todo, de ahí se descubrió la circulación, se descubrieron otro tipo de acciones. Pero ¿qué pasó con Vesalio? Con esto acabo, jóvenes. Vesalio es acusado por sus detractores que uno de los cuerpos que estaba trabajando todavía se movía el corazón. Sí, lo tenía abierto, pero todavía se le movía el corazón. Y eso se lo dijeron a Felipe II. ¿Y qué sucede? Felipe II estaba la Inquisición, la religión era la que imperaba y cualquier gente nos podía acusar de lo que fuera y nos achicharraban o nos hacían otras cosas peores. Entonces le dice, vete a expiar tus culpas. Y se va, ¿a dónde? Pues a Jerusalén a expiar sus culpas. Tuve la oportunidad también en este mismo viaje de estar en las islas griegas, y esta es una pequeña isla en la isla de Santé, una isla jónica, donde fallece Vesalio, enfermo,
solo, porque además su mujer y su hija le dijeron, ya, está suficiente, nosotros nos vamos, se fueron a Bruselas, y tú vete porque tú eres el único culpable, y se va, ¿no? Y ahí fallece enfermo y solo, porque había la suposición de una epidemia, y como él acababa de naufragar, ¿cómo se supo que era Vesalio? Porque hubo un personaje que en su momento dijo, yo conozco a este señor, fue médico de Carlos V. Se me hace un nudo en la garganta. Este dibujo se supone que es el único libro que está hecho a colores, que fue dedicado a Carlos V. No sé dónde esté, pero solo hay unas cuantas imágenes de él, y es un espectáculo el libro. ¿Qué nos dejó como legado? La disección del cadáver como única manera de aprender la anatomía. Los profesores de anatomía trabajaban con una vara desde lejos y le decían, ábrele ahí, ábrele allá. Digo, los cuerpos olían. Y él no, él decía que el profesor debía estar junto con sus alumnos, con los cadáveres, para poder trabajar. Además, fue el que dijo que la enseñanza de la anatomía debe tener un rigor científico. Y de ahí parte el rigor científico también para la propia medicina. Estos son 3 importantes legados que nos dio. Nosotros, soy secretario académico de la división de posgrado, tenemos 10,000 residentes y hemos obtenido que los jóvenes de nuestras residencias sigan pasando. Los residentes de segundo año, tenemos 8 años en que van de ortopedia, que son 120 residentes de esa generación, todos van, tenemos 10 cadáveres divididos en 2 semestres y siguen trabajando técnicas de abordajes en los cadáveres. Nuestros residentes de cirugía plástica, este año les dimos competencias específicas R1, R2, R3, R4 en cadáveres gracias a sus profesores, todo gracias a sus profesores. Seguimos usando los cadáveres en muchas prácticas. Artroscopía no nos la podemos imaginar si no trabajan previamente en cadáveres. La enseñanza debe de ser en simuladores y el cadáver fue el primer simulador para poder practicar. Todo esto se lo debemos a Vesalio. Termino con esto. Vivitur ingenio catera mortis erunt. El ingenio vivirá, todo lo demás perecerá. Esto no es para la medicina, jóvenes. Esto es para todo en su vida. Ustedes van a vivir una medicina totalmente diferente a la que vivimos nosotros. Yo que estoy en este estrado y sus profesores que están aquí. Totalmente diferente. Ustedes tendrán que crear otros sistemas para enseñar, para educar, para ejercer la medicina, porque lo que ustedes van a vivir, casi todo es nuevo de como nosotros lo manejábamos. No se les olvide Vesalio. Disfruten el libro, exijan que se los enseñen, vean cada una de sus páginas, porque son innumerables. Pero no olviden que como Vesalio, unos cuantos han transformado a la humanidad y en particular la medicina. Muchas gracias por su atención. Agradecer. Pues bueno, en primer lugar, a nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a nombre del director, que bueno, por motivos de trabajo no está presente, tuvo que ausentarse, pero me encargó que pasara para expresarle el agradecimiento, doctor Antonio Carrasco, de varias cosas. En primer lugar, su visita, su presencia. Eso nos motiva tanto al personal académico, a los maestros que estamos aquí compartiendo y disfrutando de su presencia, como a los alumnos. La mayoría de los alumnos son alumnos del primer año que llevaron la cátedra de anatomía y están llevando actualmente la cátedra de neuroanatomía. Y qué mejor que esta presencia, esta conferencia magistral
y este regalo que a través de usted vamos a tener pues para disfrutar todos los miembros de esta facultad, y que bueno, que agradecerle la excelente conferencia histórica, esta conferencia educativa, y sobre todo que los muchachos escuchen esa vehemencia con la que usted habla de esta parte tan importante de la medicina como es la anatomía, a través de este regalo. Una vez más agradecerle su presencia, su conferencia y el preciado libro que nos deja. Tenga bien que lo vamos primero a querer mucho, a cuidar mucho, pero también se los vamos a enseñar mucho a esta generación y a las próximas generaciones. Muy amable, doctor, por ese regalo, y muy amable porque este día tuvimos oportunidad de estar con usted para escuchar sus palabras. Muchas gracias y felicidades. Jóvenes, antes de que se vayan, vengan a verlo. Les puedo decir, en otras universidades se han tomado foto con el libro, algunos de ustedes. Ahora todo el mundo trae cámara, hágalo. Es un libro histórico. Si se toman fotos con Cuauhtémoc Blanco, que no se tomen fotos con un libro que pertenece a la historia de la medicina. Y digo Cuauhtémoc Blanco, ya me voy muy arriba, porque si pueden, vénganlo a hojear, porque después se los van a tener, pero yo espero que en algunas universidades lo que se ha hecho, y es una sugerencia, es poner un estrado con una vitrina y estar cambiando las fotos, las imágenes, porque es un verdadero espectáculo. Es un verdadero espectáculo, y yo sí les quiero decir algo. Ojalá hubiera sabido de todo esto, ojalá hubiera tenido el libro, un facsimilar en mis manos cuando tenía la edad de ustedes, y estoy seguro que mi vida hubiera sido otra. Como les dije, el libro es editado por la Fundación Banamex. 700 libros se quedaron en la academia, que se supone 400 son para la universidad y 300 para académicos. 150 creo que se quedó Banamex y el gobierno de Puebla, que con todo el derecho. Disfrútenlo, pero no se olviden de besarlo, pero disfrútenlo, vénganlo a ver. Y en verdad, si quieren tomarse una foto con el libro, tómense la foto. No toda la vida tenemos oportunidades de esto.